Hola, 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 gente linda de mi canal. Qué alegría verlos de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para recibir buenas noticias. Y si no, no se preocupen. Hoy en este vídeo les voy a traer una noticia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta, el corazón latiendo a 1000 y los ojos brillando de emoción. Prepárense porque la bomba ha explotado. Hoy, mis amores, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, dos talentos que han conquistado corazones en todo el mundo, dos ídolos que han alimentado sueños y fantasías. Hablaremos de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y como habrán adivinado por el título, la noticia es impactante. Prepárense para la fecha que marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento, 12 de septiembre de 2025. La fecha en que el mundo entero se enteró de algo que, bueno, ya les iré contando. Tomen asiento porque esto se pone bueno. Antes de meternos de lleno en el chisme, si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es su espacio, su rinconcito, donde hablamos de series turcas, chismecitos, rumores, noticias, análisis, y todo lo que nos apasiona de este fascinante universo. Aquí nos sumergimos en los dramas, los romances, las intrigas y las alegrías que nos regalan estas maravillosas producciones. Así que si no quieren perderse ninguna novedad, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y únanse a esta gran familia. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Ya somos una comunidad y cada uno de ustedes es una parte esencial. Así que bienvenidos sean todos. Bien, ahora sí. Vamos al meollo del asunto. La noticia que todos estaban esperando. La del 12 de septiembre de 2025. ¿Qué sucedió ese día que hizo temblar los cimientos de las redes sociales y los corazones de millones de fans? Para entenderlo tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a los orígenes de esta historia de amor, y de sueños cumplidos. Todos recordamos con cariño, con nostalgia y con una sonrisa en los labios la serie Erkenci o Pájaro Soñador como se tradujo en español. Fue un fenómeno, un éxito rotundo que traspasó fronteras y conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem Can, con sus enredos, sus risas, sus lágrimas y su innegable química, nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Y fue precisamente esa química, esa chispa que saltaba entre Can Yaman y Demet Özdemir, la que cautivó a todos. La conexión entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Se notaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena romántica. La química entre ellos era como un imán que atraía a todos hacia su mundo. Y esto, obviamente, alimentó rumores de romance en la vida real. Las especulaciones comenzaron a circular en las redes sociales, en los medios de comunicación, en cada conversación entre fans. ¿Estarían juntos fuera de la pantalla? ¿Sería el amor de Sanem Can un amor real? Por supuesto, los fans, como buenos románticos, como soñadores empedernidos, soñábamos con que ese amor traspasara la pantalla, que la magia que veíamos en Erkenci se hiciera realidad. Veíamos las entrevistas, las fotos, los eventos, y nos aferrábamos a cada gesto, a cada mirada, a cada palabra pronunciada. Buscábamos señales, pistas, guiños, cualquier cosa que nos diera la esperanza de que lo nuestro, lo que soñábamos, fuera real. ¿Recuerdan esas alfombras rojas? Esas miradas cómplices. Esos abrazos que parecían durar una eternidad. Dios mío. ¿Cómo nos ilusionábamos? Cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales era analizada y debatida por los fans en todo el mundo. Pero lamentablemente la realidad es que las cosas no siempre son como uno quiere. Aunque la química en la pantalla era innegable y aunque hubo rumores fuertes, muy fuertes, nunca se confirmó oficialmente una relación sentimental entre Can y Demet. Cada uno tomó caminos separados. Las carreras profesionales continuaron, los proyectos se sucedieron, y la vida los llevó por senderos distintos. Demet, después de Erkenci continuó con otros proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y talento. Y en un giro inesperado del destino, se casó con Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco. Can, por su parte, también continuó trabajando incansablemente en series y películas, conquistando nuevos mercados y demostrando su valía como actor. Se le relacionó con algunas mujeres, y los rumores de romance lo persiguieron en cada proyecto, en cada evento. Pero aunque siempre fue un soltero codiciado, nunca formalizó una relación seria, que llegara al altar.
Su vida personal, al igual que la de Demet, fue objeto de especulaciones constantes, pero siempre se mantuvo reservada. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la noticia del 12 de septiembre de 2025? ¿Dónde encaja esta historia de amor, de sueños y de realidades en este día tan importante? Pues bien, prepárense por Q. Y aquí viene el bombazo, el momento que todos estábamos esperando. El 12 de septiembre de 2025, después de años de especulaciones, de rumores, de anhelos, de esperanzas, se anunció oficialmente. Can Yaman y Demet Özdemir están juntos. Sí, lo escucharon bien. La noticia que resonó en todos los rincones del mundo. Después de años de especulaciones, de caminos separados, de relaciones fallidas, de corazones rotos y de sueños incumplidos, el destino, o Cupido, o la vida misma, los volvió a juntar. Los unió en un reencuentro inesperado, en una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. La noticia se difundió rápidamente por todos los medios, por las redes sociales, por todos lados. Portales de noticias turcas, revistas de espectáculos, periódicos internacionales, medios digitales, televisiones, todos hablaban de la noticia del año. El mundo entero se hizo eco de la noticia. La confirmación oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir eran pareja desató una ola de euforia y alegría sin precedentes. ¿Cómo se enteró el mundo? ¿Cómo se hizo pública esta hermosa noticia? Pues aparentemente la primicia la tuvo una revista turca de renombre, una publicación especializada en el mundo del espectáculo que goza de gran credibilidad y prestigio. En la portada de la revista, en sus páginas interiores, se mostraban fotos exclusivas de Can y Demet juntos, tomados de la mano, paseando por las calles de Roma. Sí, Roma. La ciudad eterna, una ciudad romántica por excelencia, el escenario perfecto para confirmar un amor que, al parecer, estaba destinado a ser. En las fotos se les veía felices, relajados, disfrutando de su compañía. Las imágenes hablaban por sí solas. Se mostraban tomados de la mano, caminando por las calles adoquinadas, visitando monumentos emblemáticos, compartiendo risas y miradas cómplices. Se notaba la complicidad, la conexión, el amor que existía entre ellos. Era evidente que estaban juntos, que su amor era real y que lo estaban disfrutando sin esconderse. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue que, después de tanto tiempo, de caminos separados, de proyectos diferentes, decidieron darse una oportunidad? ¿Qué los llevó a dejar atrás el pasado y a apostar por este amor que parecía imposible? La verdad, no hay una respuesta única y definitiva. Pero sí podemos especular y analizar lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado, lo que hemos visto, lo que hemos intuido. Primero está el factor tiempo. El tiempo, como dicen, cura las heridas. El tiempo suaviza los roces, mitiga los desencuentros y permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. La distancia, dicen, es el olvido, y el tiempo es el mejor aliado para sanar. Después de años, las cosas se ven de manera diferente. Quizás ambos con el tiempo pudieron superar cualquier roce del pasado, cualquier malentendido, cualquier desencuentro. Quizás con el paso de los años aprendieron a valorar lo que tenían, a reconocer la importancia de la conexión que existía entre ellos. Segundo está el tema de la madurez. Ambos han crecido, han madurado, han vivido experiencias que los han transformado. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos, han enfrentado desafíos. Han conocido el amor y el desamor, la alegría y la tristeza, el éxito y el fracaso. Es posible que ahora tengan una perspectiva diferente sobre la vida y sobre el amor. Quizás con la madurez hayan aprendido a priorizar lo que realmente importa, a valorar las relaciones significativas, a buscar la felicidad. Tercero y no menos importante está la fuerza del destino. A veces el destino se empeña en unir a las personas, y no importa cuánto se resistan, cuánto intenten evitarlo, tarde o temprano, terminan juntas. La química entre Can y Demet era innegable, una fuerza de atracción que trascendía la pantalla. Quizás el destino quiso que se dieran una oportunidad para vivir ese amor que el público tanto anhelaba, ese amor que parecía predestinado. Pero, ¿qué más sabemos? La revista que publicó la exclusiva, además de las fotos, también reveló algunos detalles interesantes. Al parecer, la relación comenzó de manera discreta, en secreto, lejos de los reflectores y de la atención mediática. Querían proteger su amor, cuidar su intimidad, y vivir su relación sin presiones. Pero con el tiempo decidieron dejar de ocultarse y hacer pública su relación.
Decidieron compartir su felicidad con el mundo. También se dijo que sus familias estaban muy contentas y que los apoyaban. Imaginen la felicidad de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de todos aquellos que los quieren y que siempre han deseado lo mejor para ellos. La noticia de su relación fue recibida con alegría y aprobación por parte de sus seres queridos. La noticia, como era de esperarse, causó un revuelo enorme en el mundo de las series turcas. Los fans, obviamente, enloquecieron. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría, de apoyo, de felicitaciones. Los hashtags con los nombres de Can y Demet se hicieron trending topic en cuestión de minutos. El mundo entero se unió a la celebración. Se desató una ola de amor y alegría que inundó las redes sociales. Los fans expresaron su felicidad, su emoción y su agradecimiento por haber sido testigos de este hermoso romance. Pero como siempre en este mundo del espectáculo, en este mundo de la fama, también hubo reacciones negativas. Algunos criticaron la relación, otros cuestionaron la autenticidad del romance, y otros simplemente expresaron su sorpresa. Hubo quienes dudaron de la veracidad de la noticia y quienes especularon sobre los motivos de la pareja. Pero en general, la reacción fue positiva. La gente estaba feliz por ellos. La mayoría de los fans se mostraron emocionados y esperanzados por el futuro de la pareja. Después del anuncio oficial, después de que el mundo entero supiera la noticia, Can y Demet han sido vistos juntos en varias ocasiones. Han sido fotografiados en eventos públicos, han compartido fotos en las redes sociales, han asistido a cenas románticas y se les ve muy enamorados. Las fotos son espectaculares. Se les ve felices, radiantes, disfrutando de su amor sin esconderse. Han consolidado su relación, han afianzado su compromiso y han demostrado al mundo que su amor es real. Un verdadero cuento de hadas, una historia de amor digna de la pantalla. ¿Y qué ha pasado con las carreras de ambos? Pues afortunadamente esta relación no ha afectado en nada su trabajo. Tanto Can como Demet siguen siendo muy solicitados y siguen trabajando en proyectos interesantes. Han demostrado ser profesionales, talentosos y dedicados a su trabajo. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional y han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras. De hecho, se rumorea que están considerando trabajar juntos en una nueva serie. Imaginen verlos juntos de nuevo en la pantalla. Sería increíble. Los fans enloquecerían. Ya se habla de proyectos, de guiones, de posibles papeles. La sola idea de volver a ver a Can y Demet juntos en una serie ha generado una gran expectativa y emoción en el público. Sería un sueño hecho realidad. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino para esta hermosa pareja? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto podemos decir que estamos muy felices por ellos. Les deseamos lo mejor, les deseamos un futuro lleno de amor, de felicidad y de éxitos. Esperamos que su amor perdure para siempre, que su relación se fortalezca con el tiempo y que su historia sirva de inspiración para todos nosotros. Porque todos nos merecemos un final feliz, y ellos, sin duda, lo merecen. Se lo merecen. Y es que en un mundo lleno de incertidumbre, de noticias negativas y de desencantos, el amor de Can Yaman y Demet Özdemir nos ha regalado una bocanada de aire fresco, una dosis de esperanza y una muestra de que los sueños, a veces, se hacen realidad. Nos han demostrado que el amor verdadero existe, que el destino puede ser caprichoso pero también puede ser mágico, y que al final, lo importante es luchar por la felicidad y por el amor. Así que, para resumir, la noticia del 12 de septiembre de 2025 fue la confirmación oficial de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Después de años de especulaciones, de rumores y de anhelos, finalmente el amor triunfó. Están juntos, felices y nos han regalado una historia digna de un cuento de hadas, un romance que ha cautivado al mundo entero y que ha demostrado que los sueños, por muy lejanos que parezcan, pueden hacerse realidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia. A mí me encanta. Me emociona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de esta hermosa relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus opiniones.
Y no se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudarían muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna noticia, ningún chisme, ninguna novedad sobre el mundo de las series turcas. Sean parte de esta gran familia. Muchas gracias por ver este vídeo, por estar aquí y por su apoyo constante. Les mando un abrazo enorme, un abrazo lleno de cariño y de buenos deseos. Que el amor siempre los acompañe. Y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más emociones. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que viva el amor.